conducir manual, pues los que hemos tenido la experiencia de conducir manual, metes el embrague y todo. Yo recuerdo fue en la Ciudad de México y me enseñaron, llévatelo. Y yo me llevé el coche y pues con primerizo vas metiendo el embrague, el freno, no sabes que metes la velocidad, o sea, es como un baterista, aquí tienes que tener una afinidad de todo, por pies, mano, cabeza, de todo. Y yo recuerdo que iba y se apagaba el coche y mis amigos se soltaban riendo, íbamos como 3 amigos en el coche y en eso llega la patrulla, ahí en Nesa, recuerdo, miro a Josué porque es de Nesa. Y llega una patrulla y nos para. Ya de cristiano, voy a confesar mi pecado. Y nos para la patrulla y nos dice, ¿todo bien? ¿Está todo bien? Y le digo, sí. Le digo, es que el coche de hecho nos está fallando y lo llevamos de hecho al mecánico. Y porque no sé, da unos golpes muy raros que la verdad hasta nosotros nos asustamos. Y nos creyó el patrullero. Pero a todos aquellos que hemos tenido esa experiencia, si no es como el automático, que el automático va metiendo sus propios cambios y ya tú avanzas, pero en el manual tú tienes que ir metiendo las velocidades, tienes que ir metiendo el embrague, etcétera, para aumentar la velocidad. Y de hecho, tú y yo, si no metemos la velocidad en nuestras vidas, si no metemos el embrague, no podemos avanzar. Te quedas estancado. De hecho, tú quieres acelerar y el coche no va más allá. De hecho, se revoluciona tanto que el motor empieza y, o sea, que méteme la velocidad ya. Y es hasta que metes la velocidad, que liberas el embrague, que entonces avanza el coche más rápido. ¿Sí o no? Bueno, los veo muy serios. Fabio, predica tú. De hecho, son las elecciones. ¿Quiénes van a votar? ¿Ya votaron todos? Ay. Me voy a remangar porque me dicen, pégate el micrófono a la boca. Dice, porque en las predicaciones no se te escucha. Ya le dije a mi pastor, pues cómprame acá uno nice. De esos que se me cuelgue aquí, que recuerdo cuando yo iba a la iglesia católica, el padre literal, era un micro como estos, se amarraba como una cuerdita y se lo colgaba y siempre andaba así, y se movía y hacía esto, así voy a andar yo, le digo, amárramelo Alex, por lo menos aquí, le digo, que me gustan, yo soy muy, no sé, algo italiano ahí en mí, arrivederci. Hace tiempo atrás yo di una predicación, no sé si recuerdan, que lo más correcto es que no se recuerden, porque a veces ni nos acordamos de qué predicó el pastor el domingo pasado, menos de lo que hemos escuchado meses atrás. Yo di una predicación que la titulé Útil. No sé si recuerdan algunos, y yo hablé de la vida de Onésimo. ¿Se recuerdan un poquito? El que me era inútil, ahora nos es útil. Ya va ahí despejando un poquito el asunto. Y hablé acerca de esta predicación. Es como las películas que salen hoy en día. Ya ves que te avientan, por ejemplo, 5 películas de Transformers y después te sacan una de Bumblebee, que el inicio de cómo inició Transformers. Pues esta es como eso. Este es el inicio de cómo inició Onésimo, un poco. Y ahí vamos a profundizar un poquito en la escritura. Vamos a leer primero. Filemón, capítulo 4. Filemón, capítulo 4, versículo 8. Dice, es que no tiene capítulo 4, y es que nomás hay uno, pues es que nomás existe uno. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo,
Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quise para esto, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Esa es la carta de Filemón, hablando el apóstol Pablo, un pequeño resumen, está prisionero en Roma y está escribiendo a Filemón, porque en su prisión encuentra a Onésimo. Onésimo era un esclavo que vivía con Filemón. Y lo que pasó es que Onésimo se robó un dinero de Filemón y huyó. Y en esa huida encuentra al apóstol Pablo en prisiones, y es cuando tiene un encuentro personal con Jesús. Onésimo se convierte, y entonces es que Pablo le escribe a Filemón y le dice esto, o sea, dice, no seas gacho, recíbelo como a mí. Dice, si en algo te debe, yo te lo pago, por no decirte que tú te me debes a mí, o sea, que no te hagas el tonto. Dice, tú también me debes a mí. Y esa es digamos, la historia de Onésimo. La historia de Onésimo era porque en un tiempo era inútil, aunque era un esclavo, era inútil. O sea, en la labor que desempeñaba era un inútil, pero después se volvió útil en la misma labor que iba a desempeñar después. Y vamos a leer otro pasaje. Quiero que me acompañes a Mateo 25. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Está fuerte, ¿no? La parábola. Esta historia, haz de cuenta, te la voy a resumir, ya lo hemos leído. Es el jefe que se va. Hay 3 siervos, 3 esclavos, por decirlo así, 3 sirvientes que viven en la misma casa, que comen lo mismo, que respiran lo mismo, que van al mismo baño, que comen las mismas arepas que tú y yo. O sea, tienen todo en común, todo, hasta servir al mismo jefe. Todos viven bajo la misma casa. Pero un día el jefe se va a hacer un viaje y les encarga ciertas posiciones, ciertas responsabilidades a sus sirvientes, porque en aquel entonces los esclavos, ellos tenían muchas de las veces unos privilegios, por decirlo así, en cuanto a lo que aprendían. Es decir, los maestros, los jefes, los mayordomos que estaban encima de ellos, como se apegaban muchas de las veces a sus esclavos porque entendían que mejor que trataban a sus esclavos, mejor les iba a hacer a ellos porque iban a ser más productivos. Y muchas de las veces les enseñaban sus propios oficios a los esclavos. Es decir, si el jefe, el mayordomo, era un arquitecto, le iba a enseñar arquitectura a su esclavo. Imagínate un esclavo siendo arquitecto, haciendo planos y de todo. Si era doctor, pues le enseñaba medicina. Ahora imagínate al esclavo ejerciendo medicina. Eso es lo que estaba pasando. El mayordomo se va y le entrega a ellos su más tesoro valioso, por lo cual vivía el mayordomo. Y entonces ellos reciben ciertas responsabilidades según la capacidad que ellos tienen para ejercerlas. O sea, no todos somos iguales, aunque estamos en el mismo gallinero, no todos nos parecemos. Y aunque todos podemos producir huevos, pero no todos los huevos se parecen. Hay huevos amarillos, blancos y otros más menos blancos. Incluso cuando tú los rompes y salen doble clara. O yema, como le dicen aquí. No me lo aclaren tanto, ¿eh? Y el mayordomo se va y le entrega a sus siervos las responsabilidades, porque el mayordomo los conocía a ellos. Los conocía, sabía que uno pues le gustaban mucho las matemáticas, decía, pues a ti porque te gustan las matemáticas, te van 5 talentos, órale. Y al otro porque más o menos le iba con las cifras, pues ahí te van otros 3, y a otro 1, y así, etcétera. Como podían haber existido más, pero en este caso da mención de 3. Y cada uno desempeña esa función. Y es interesante notar la respuesta que los siervos dan a su mayordomo, a su regreso. Y no solo la respuesta, sino la función que desempeñaron en la ausencia del mayordomo. Cuando el mayordomo regresa, pide cuentas a ellos y les dice, a ver tú, vuelve y a ver qué has hecho con ellos. Y es interesante ver las respuestas de cada uno de ellos, porque el primero dice, pues me entregaste 5 talentos. Dice, pues yo los dupliqué, saqué 10. Y el otro que eran 3, 2, no recuerdo. 2, dice, y los multipliqué. Me entregaste 2 talentos, ahora tengo 4 talentos. Y es interesante notar la respuesta del tercero porque dice, Señor, yo sabía que te pasas de lanza. Es decir, eres medio gandalla.
Los españoles están, ¿ah? O sea, eres bien gacho. ¿Ah? O sea, eres malo. Eres muy malo. Dice, porque tú recoges ni de donde esparciste. Dices, te vale gorro todo. Dices, vas contra todos y se lo quitas. Y el caso es que tenía una mala idea el chico. Y escucha la respuesta que da. Dice, yo tuve miedo, fui y escondí tu talento. Primer cosa, enfocándome en Onésimo. Recuerda, es la vida de Onésimo. Onésimo era un esclavo. Onésimo era un esclavo. Cuando tú y yo estamos en la misma casa, a parecer, estamos en la misma casa, pero no todos pensamos igual. Gracias a Dios, yo no pienso igual que mi mujer, si no me pondría falda, me pondría tacones. Pensamos diferente, aunque hoy en día ya los pensamientos ya se transgiversaron todos. De hecho, nosotros nos tocó una vez estando en Madrid, estábamos ahí, entramos a un bar, ¿te acuerdas? Entramos a un bar y con José y toda la... Era en la época esa del orgullo gay, que están las 2 semanas a tope del orgullo gay aquí en Madrid, que no sé de dónde salen tanto, la verdad, y dices, madre mía. Y estábamos en un bar y estamos ahí tomando aquí una cervecita, una cañita, y de repente, pues no, estábamos, de hecho veníamos de un trabajo, no sé, todos sucios así, todos chilapastrosos, y en eso entran unos gays, y entran así bien arregladitos, y o sea, tú los veías, o sea, guapos, y acá, y dices, ¿y unos taconzotes? Y nosotros con las botas del trabajo, y digo, como que algo no anda bien aquí, ¿no? Y ni podía caminar, o sea, unos tacones el chico, le digo, madre mía, ni mi mujer los usa así. Pero resultaba que en esa misma tarde iba a ser la carrera de tacones, fíjate. Ya existe la carrera de tacones. O sea, que se sueltan una carrera y todos en tacones los gays. Madre mía. Y nosotros nos agarramos riendo y dicen, madre mía, ¿dónde vamos a acabar? ¿Dónde vamos a terminar? Bueno, no sé por qué salió ese tema, pero bueno, se cierra el paréntesis. ¿Y por qué lo dije? ¿Por Onésimo era gay? Sí. Sí, que todos estamos en la misma casa. Imagínate los 3 siervos en la misma casa, pero no todos pensaban igual. O sea, no todos desempeñaban alguna función, pero eran diferentes, pensaban igual. A uno le gustaban los chilaquiles y a otro le gustaban, chilaquiles es un platillo mexicano para los que no conocen, como a otros les gustaban las arepas, como a otros les gustaba el cocido, la tortilla. A cada quien para paladares, en gusto se rompen géneros, decimos nosotros. Eran diferentes. Y el tercero resultó ser diferente. El tercero, la respuesta que él da al maestro, al mayordomo, le dice, el talento, fui y escondí tu talento. Cuando tú ves la respuesta de los otros 2 siervos, los 2 siervos anteriores dicen, el talento que me entregaste. Es decir, los 2 primeros, cuando tú y yo tenemos una falsa identidad, no somos capaces de apropiarnos de las buenas dádivas de Dios. Piensas que no es para ti. Incluso cuando ves a alguien prosperar, dices, ay, que le vaya bien. Ay, qué bien, mira, fulanito se compró un Mercedes. Gloria al Señor. Y por dentro estás, desgraciados, pues si ni trabaja. Y dices, y empieza a surgir dentro de ti. Dices, y se empieza a gestar todo eso. Porque hay una falsa identidad de ti. Cuando tú y yo tenemos una falsa identidad de quiénes somos en Cristo, es que no aprendemos, no captamos, no abrazamos, no corremos hacia lo bueno que Dios nos ofrece.
Por eso la respuesta del tercer esclavo, del tercer siervo es: tu talento lo escondí. Cuando los dos primeros dicen el talento que me entregaste, cuando tú y yo estamos firmes en una identidad de saber quiénes somos, es que tú abrazas todo, lo haces parte de ti, incluso aunque no sea tuyo. Es decir, cuando te prestan un coche, cuando te prestan una prenda de ropa, cuando te prestan, qué sé yo, lo cuidas porque lo haces como tuyo, lo haces propio, porque dices, aunque no es mío, yo lo voy a cuidar. Pero cuando hay una falsa identidad en nosotros, es cuando surge todo eso. Surgen unos rollos, es cuando surgen las malas interpretaciones, es cuando surge el temor, es cuando surge el rechazo, que te sientes aparte. Imagínate viendo la vida de este tercer siervo, cómo se sentía del hecho de ver a los demás fructificar y él se sentía el patito feo. Él se sentía inútil. Dice, pues es que yo no, mis capacidades no dan para más. Escucha, paréntesis. Si no has tomado discipulado o no quieres tomar discipulado porque dices, es que yo ya soy muy viejo, o es que la escuela nunca se me dio a mí. Escucha, para empezar no es una escuela, pero métete a discipulado. No dejes que tus limitaciones te impidan crecer. No lo permitas. Se cierra paréntesis. ¿Ok? Entonces, imagínate la falsa identidad que se va creando a pesar de que estamos en la misma iglesia, a pesar de que tú y yo adoramos y amamos al mismo Dios. No todos funcionamos de la misma manera. Es decir, podemos funcionar en ciertas áreas, pero podemos ser ineficaces aún en esas áreas. Así puedas funcionar en varias áreas o en menos áreas. Y cuando tú y yo tenemos una falsa identidad, es muy difícil que haya un crecimiento espiritual en tu vida y en mi vida. Yo recuerdo, por ejemplo, toda mi infancia, a mí me crió mi abuela. Me crió mi abuela. Esporádicamente yo miraba a mi madre. Después, a mis 15 años, me fui a vivir con mi madre y mi padrastro a Estados Unidos. Cuando yo llego a Estados Unidos, llego a una casa con una madre que apenas conocía. Llego con un padrastro que apenas conocía. Y llego con unos medio hermanos que yo no conocía. Los conocía de vista. Y cuando yo llego ahí, hay un conflicto interior dentro de la casa porque yo no me sentía parte de la familia. Yo me sentía rechazado, me sentía diferente, a pesar de que habíamos nacido de la misma madre. El esperma era diferente, pero éramos de la misma madre. Pero yo me sentía rechazado y mi rechazo me llevaba a un enojo y a una frustración, gracias, de no sentirme amado, a pesar de que mi madre intentaba demostrarme que me amaba y que era equitativa en cuanto a lo que nos daba a todos los hermanos, a pesar de que yo era el mayor, pero aún así yo me sentía fuera de un contorno. Y para mejorar el asunto, mis hermanos me decían, tú no eres nuestro hermano, lárgate a México. O sea, imagínate lo que me ayudaba a mí. Aumentaba el rechazo en mi corazón y por ende aumentaba mi furia, mi enojo interior, y mi reacción a eso era que yo golpeaba a mis hermanos. O sea, no te estoy diciendo que los... No. O sea, como eran más morritos, más chiquitos, o sea, ¡pah! Yo les daba un cerillo, le llamo un cerillo, a veces que les dejas aquí así, un tapón, capón. Es que un capón allá es como el de Superman.
No, no, esto es un cerillo que le pones así el dedo aquí y luego lo arrastras. Y dice, si me traigo el pelo mejor. Y les daba así y se soltaban llorando mis hermanos. Y se iban corriendo. ¿Por qué les pegaste? Chamaco baboso, pues me dijo que yo no puedo vivir aquí, que no soy su hermano, que me vaya a México. E imagínate, eso aumentó con el año, al pasar de los años. O sea, eso fue cuando tenía 15 años. De hecho, me dio una pequeña depresión a mí. Duré depresivo como 2 meses. No salía de mi cuarto. Me impedía el rechazo, el no sentirme en casa, me hacía que me encerrara en mí mismo. No entendía, había una frustración que me encerraba en mi cuarto y al cabo de los 2 meses encerrado, imagínate, y no te estoy bromeando, 2 meses encerrado en mi cuarto, lo único que hacía era salir a comer y salir al baño. Si no, no salía y me encerraba a llave. Y mi padrastro, recuerdo, llegaba y me tocaba la puerta y en buena onda mi padrastro, Alonso, vente, vamos a dar un paseo. Y digo, nah, lárguese por allá. Y me pasaba llorando, me la pasaba moqueando ahí, ni sabía por qué lloraba. Pero es que extrañaba a mi abuela. Imagínate. Y así aumentaron con el paso de los años, 15, 16, 17, 18, 19, ya a los 18, 19 años, yo recuerdo, estábamos en la cocina, estábamos cocinando, yo estaba con las judías que le llaman aquí, yo estaba machacándolas porque eran judías aplastadas, así las comemos en México, Ángela, no te me mires feo, y refritas. Los frijoles, estaba machacando frijoles y mi madre llega a la cocina y me empieza a picar, es decir, me empieza a cocorear, me empieza, ¿qué otro término tienen aquí? A chinchar, cuando te llenas de chinches, del término chinchero. Y yo estaba ahí y me empieza a chinchar, no sé de qué asunto, y le digo, jefa, porque yo así le digo a mi mamá, jefa, imagínate, pero es de cariño, o sea, no digan que es mi jefa. O sea, yo le digo, jefa, ya, párele. Le digo, párele, porque me estoy enfadando. Y le digo, y no, vea. Y yo estaba ahí y empezaba a chincharme, a picarme. Le digo, jefa, ya, cállese, de verdad, buena onda, buena voluntad. Saco la bandera blanca, le digo, ya, cállese. Y ella estaba, recuerdo, yo estaba, digamos, esta es la estufa. Y ella estaba, digamos, recargada por acá en unos gabinetes o en los armarios de la cocina. Y yo estaba ahí y empezaba y ya no dije nada y me empecé a hinchar, o sea, me empecé a hinchar por dentro, esponjar. Y ya no la escuchaba, lo único que pensaba, digo, le quiero partir el hocico a mi madre. Me empecé a endemoniar. Dice, ay, Alonso, sí, no me busques porque de vez en cuando todavía Dios tiene que ir. Y en un momento, sin pensar, o sea, me bloqueé. Yo estaba así con el machacador. Los que conocen los machacadores son como, es de hierro, es de plástico, pero ese dio la ocasión que ese era de hierro. Yo estaba ahí y mi única reacción fue ¡fum! Y que se lo aviento. O sea, fue una reacción. Gracias a Dios, no le pegué. O sea, iba a la cara. Mi madre se hizo un poco así y golpeó el armario y le salpicaron todos los frijoles calientes en la cara. Y se quemó la cara a mi madre. Cuando pasó eso, fue como que, baboso, ¿qué hiciste? Salí corriendo a mi cuarto a encerrarme otra vez, le eché llave y a llorar. Me sentía un desgraciado, porque había reacciones que no podía controlar. Cuando tú y yo tenemos una falsa identidad, es muy difícil que adoptes las buenas dádivas de Dios. Es decir, que tú te creas que eres parte de ello y que todo lo que Dios tiene para ti, los buenos planes, los buenos deseos, que Dios te va a regalar esto, ni lo crees. Incluso muchos de ustedes han muerto a oraciones, incluso a cosas que Dios les ha prometido en el pasado a causa de su falsa identidad, de decir, es que yo no valgo, ¿yo quién soy? Incluso aquellos que han vivido en matrimonios
disfuncionales, que te crees una pulga, te sientes intimidado, te sientes que no hay escapatoria. Y aún siguen pasando los años y a pesar de que te has divorciado, siguen los años pasando y sigues viviendo bajo las mismas frustraciones como si él o ella estuviera presente. Pero es porque hay una falsa identidad de nosotros y que el enemigo se ha encargado desde que tú y yo éramos pequeños para destruir nuestra identidad y forjar una identidad falsa en cuanto a quiénes somos. Muchos de nosotros tenemos unas máscaras. O sea, aparentamos, pero realmente dentro de nosotros estamos sufriendo que no veas. Yo recuerdo en esa temporada misma, una de las cosas que me hizo reflexionar o recapacitar un poco en cuanto a mi madre fue que yo encontré a mi madre varias veces llorando en su cuarto, desconsolada, sin entender por qué yo era así. Obvio, ella no sabía que un rechazo se había instalado en mi mente, en mi corazón, y que todo lo que pensaba yo era negativo. Incluso desde mi niñez, si no me escogían para el equipo de fútbol era porque pues no servía. Era un gordo, como estaba gordito, porque soy gordo. Nadie me quiere. Le decía a las chicas en mi cole, ¿quieres ser mi novia? No, estás gordo. Me sentía rechazado por todos. ¿Tú me entiendes? También, como el Kiko, ¿no? Estamos felices los gorditos. Bien. Yo era gordo, ahorita me ven acá, dice un modelo y todo, pero yo era gordo. Yo era gordo. De hecho, mis primos se burlaban de mí porque me ponía de tirante y se me salían los senos por un lado. Y mis primos se burlaban de mí y me decían, ponte brasier, ponte sujetador. Y para mí era un bullying. O sea, yo lo tomaba como algo, pero en el fondo me dolía. Y todo eso fue construyendo una falsa identidad en mí, de no aceptarme. Incluso hasta los 18 años que no tenía novia y me sentía un desgraciado. Bravo, Alex, tus 20 y tantos que has conocido a Dios y te has esperado. Pero yo era un desgraciado. Imagínate a alguien que no conocía a Dios. Imagínate los que no conocen a Dios, las frustraciones que viven. Gracias a Dios que tú y yo le conocemos. Y si no le conoces aún, hoy es el tiempo, abre tu corazón. Dios te quiere visitar. Dios quiere restaurar todo lo que el enemigo te ha robado todo este tiempo. Cuando la falsa identidad se ancla a nuestros corazones, a nuestras vidas, arremetes contra todo. No te importa. Creces por el ritmo de la vida, pero creces bajo unas circunstancias que dentro de ti te consumen y no entiendes por qué. Te sientes menospreciado y etcétera. Podría añadir muchas cosas, pero si no me alargo en el mensaje y no quiero alargarme porque los veo aburridos. Imagínate, la respuesta del tercer siervo no solamente fue eso. Para empezar la respuesta, ¿cómo la empieza? Dice, Señor, yo conocía que tú eres duro, que eres muy duro. Dice, y por eso yo fui y escondí tu talento. Cuando la falsa identidad se ancla en nuestros corazones, eso va a ocasionar que hay una distorsión en cuanto a la imagen de saber quién es Dios. Cuando la falsa identidad de no saber quién eres, eso te va a hacer ver a Dios en una mala perspectiva. La respuesta del mayordomo dijo, si tú sabías que yo era así,
no está admitiendo el mayordomo que él era así. Él está enjuiciando al mismo siervo por las mismas palabras que él proclamó, creía que él pensaba que él era, pero no que él fuese así, porque dos de ellos en ningún momento se refirieron al mayordomo como tal. Simplemente dijeron: 5 me entregaste, yo los cogí, los hice propios y los multipliqué, Señor. Bravo, buen siervo fiel y útil. Pero el tercero no, y vivían en la misma casa, asistían a la misma iglesia, pero se sentía diferente, era diferente, actuaba diferente, hablaba diferente, sus frutos eran diferentes. Cuando tú y yo tenemos una mala imagen de Dios, eso va a impedir un fruto en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, mi caso, yo no quiero agarrar otro caso, pero mi caso, no tuve padre, no conocí a mi padre. Cuando yo conozco de Dios, cuando Jesús se revela a mi corazón, mi primer cosa en relación a ver a Dios en mi vida es un Dios ausente. Porque el patrón y lo que yo había vivido en mi infancia, en mi adolescencia y juventud adulta, digámoslo así, era un mal ejemplo en cuanto a la paternidad natural de un hombre. Y al momento de ver yo a Dios, yo lo miraba lejos de mí. No lo hacía mío. Tenía una mala imagen de Él. Y cuando tú y yo tenemos una distorsión en cuanto a quién es Dios, eso nos va a hacer aislarnos. Nos va a hacer huir. Nos va a hacer escondernos. ¿Se recuerdan a Adán y Eva? Adán y Eva pecan cuando la serpiente viene, comen del fruto, pecan, entonces se dan cuenta que están desnudos. Y dicen, y se cosieron unas hojas y andaban caminando en el Edén con la nueva ropa de temporada de otoño. Y andaban ahí caminando, y cuando escucharon la voz de Dios que se paseaba en el Edén, se escondieron. ¿Por qué? Porque en cuanto escucharon la voz de Dios, es decir, en cuanto hicieron un prejuicio de saber quién era y cómo iba a actuar Dios, es que huyeron y se escondieron. Cuando tú y yo tenemos una distorsión moral de quién es Dios, de sus atributos, de que Él es bueno, de que Él es justo, de que todo lo hace a su tiempo, de que toda la adversidad que viviste desde tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, incluso en tu edad adulta, con tus hijos, con tus familiares, todo lo usa para bien. Pero la distorsión moral se encarga de hacerte saber que no es cierto. Incluso cuando tú y yo tenemos una distorsión moral y no conocemos a Dios y lo conocemos de otra imagen y lo vemos medio grisáceo en vez de blanco, entonces nos atrevemos a levantar no solamente juicio en contra de los demás, sino en contra de Dios mismo. Es que la chica que me diste me dio a comer. Cuando tú y yo pensamos mal acerca de Dios y no lo entendemos y no lo comprendemos, nosotros vamos a ser muy prontos para juzgar, lo cual nos va a limitar a la productividad de nuestros frutos. ¿Me están captando la onda, iglesia? ¿Cuántos se sienten identificados? Y todos, amén. ¿Qué haces aquí? A la clase. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Ronnie. Oh, como Rocky Balboa, Ronnie. Por eso es muy importante, iglesia, que tú y yo crezcamos sabiendo
quiénes somos en Cristo. Por eso la palabra te dice, nuestra identidad está oculta. O sea, no que esté oculta, pero está expuesta en la faz de Jesucristo. Cuando tú y yo conocemos a Jesús, conocemos al Padre y por ende conocemos cómo es Él. Conocemos su voluntad, conocemos que sus buenos pensamientos son para bien y que no son para mal, que son para edificarme y que si incluso hay circunstancias adversas que estamos viviendo al día de hoy, sabemos que Dios tiene el control y que Dios nos va a sacar adelante, tarde que temprano. Cuando tú y yo tenemos una falsa identidad y una distorsión moral de Dios, nos lleva al tercer punto, al miedo. Temor. Tú y yo al día de hoy vivimos con unos temores, no de que se te aparezca el Chiqui Drácula, nada de esos rollos. Bueno, algunos que llegan a tener quizás luchas en esa área y que Dios tiene que tratar. Pero vivimos atemorizados con la incertidumbre de lo que puede pasar el día de mañana o qué está pasando incluso con mi vida. El temor se instala en nuestros corazones. El temor simplemente es la máscara que oculta la raíz de la falsa identidad y de la mala distorsión moral de Dios. El temor es el propulsor, es el motor, es el termostato, es lo que nos hace andar en los planes del enemigo. Es lo que nos hace aislarnos. El motor es simplemente el maquillaje exterior. Si tú puedes no vas a identificarlo como una falsa identidad ni una distorsión moral, lo vas a identificar. Tengo miedo. Y de hecho hay un video en México y dice un chico, tengo miedo. Es porque no, es que tengo miedo. Bueno, es un rollo mío. Temor se ancla en nuestras vidas. Es el maquillaje, es el impulsor. Por eso cuando tú y yo vemos la respuesta del tercer siervo, es muy interesante. Primero tiene un prejuicio acerca de su mayordomo, pero antes de que esconda su talento, tuve miedo y escondí tu talento. Es decir, el miedo es el impulsor, es lo que nos impulsa a ti y a mí en nuestra vida cotidiana a tomar decisiones equívocas, que a veces, ¿para qué saqué esa tarjeta de crédito? Bien me dijo mi pastor. Pero el temor a la incertidumbre de no tener el día de mañana te lleva a tomar decisiones prontas. El temor a la incertidumbre de qué va a pasar con tu matrimonio, con tus hijos. El temor a que te vas a morir de un cáncer, que hoy en día parece que es la moda. El temor a no llegar, o el temor que tienes de no haber llegado a las expectativas o a los sueños que tenías desde niño. Incluso Adán y Eva, antes de que se escondiesen, tuvieron miedo. El miedo los impulsó a esconderse. Lo que a ti y a mí nos impulsa a tomar decisiones en nuestras vidas muchas de las veces es el temor que está anclado en nuestros corazones y que toma una prioridad sobre nuestras vidas para dirigirlas y controlarlas. Y son decisiones que dices, es que no entiendo por qué lo hice, no sé por qué lo dije, no sé por qué lo vi, no sé por qué lo toqué. ¿Cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado y sigo batallando con ello. Somos humanos. El temor. Y el enemigo se encarga para disfrazarlo tan bien que te dice, no te va a pasar nada. Es temor. Es normal que te sientas así. O sea, todo mundo teme. ¡Bú! Es lo más normal. Es una mentira.
Es lo mismo que le dijo a Adán y Eva o a Eva. No te va a pasar nada. Dios sabe que cuando lo comas. Y nos acostumbramos a vivir con el temor en nuestras vidas. Y no avanzamos porque estamos escondidos, porque el temor nos hace aislarnos, nos priva de dar fruto en Dios, nos priva incluso en la iglesia. A veces cuando llaman, ¿alguien quiere limpiar la iglesia? Yo no soy digno. ¿Alguien quiere predicar? Sí, yo soy digno. Como que ahí el temor se va, ¿no? De repente. Escucha, el temor nos va a orillar a que tú y yo no demos fruto. El temor nos paraliza. Y si esas áreas en nuestras vidas, en nuestros corazones están instaladas, iglesia, y son más fuertes que yo, es verdad, mira, tú y yo nos conocemos. Somos unos desgraciados a veces, ¿verdad? ¿Cuántos son unos desgraciados a veces? Yo lo llego a ser. No pasa nada, yo soy un solo desgraciado. Yo sé que ustedes son santos. Y ni sé por qué iba a decir eso. Traigo una mente de teflón. Se me olvida todo. Se me olvida todo. Cuando todo eso, llegamos a veces a tomar decisiones equívocas o a hacer cosas o pensar cosas que dices, es que es natural y es normal, pero que sabes en el fondo que no está bien. Sin embargo, es una lucha continua que tienes y lo vuelves a hacer y vuelves a reincidir en el mismo error y lo vuelves a cometer y es más fuerte que tú. Entonces hay un problema. Porque el temor es la obra continua del enemigo obrando en tu vida y en mi vida. El temor es el acceso al enemigo en nuestra vida interior y en nuestro corazón para que se instale y dirija y manipule nuestra vida a su antojo. ¿Cuánto les ha pasado que siguen cayendo en lo mismo y sabes que está mal? A mí me ha pasado miles de veces. Miles de veces. Yo recuerdo, incluso en mi estupidez, ya de cristiano, imagínate, de cristiano, yo revolcándome con una chica. No me acosté, gracias a Dios, con ella, pero mira que me daba unos fajes. O sea, nos acariciábamos y de todo. Yo sabía que estaba haciendo mal. Pero ¿sabes qué hacía? Me volví un experto. Un experto. Opacaba mi conciencia. Cuando yo me dirigía al lugar donde yo la iba a ver, aunque sabía que estaba mal, mi conciencia me decía, Alonso, ¿estás tonto? No, lo siguiente. Sí, no pasa nada. Me metí ahí. 1, 2, 3, 4, 5, hasta que casi caigo. Ahí me di cuenta que había algo que me estaba impulsando, porque en el fondo cuando lo hacía me sentía un desgraciado. Me sentía sucio. Me sentía con una falsa identidad. No me sentía amado por Dios. Pensaba que Dios me va a castigar. Ya no, Dios no me va a usar. Pero eso me duraba 5 minutos. Después entraba otra vez la calentura y ahí voy de baboso otra vez. ¿A cuánto les ha pasado? No de ese tipo, pero en otras áreas. Que reindicas en la misma pensamientos.
Cosas cotidianas tan normales que decimos, es que es normal. No es normal. No es normal. No está mi esposa, si no le pediría permiso, pero iba a contar un testimonio. Pero no es normal. Cuando hay áreas en tu corazón y en mi corazón que están ancladas a ello y que son más fuertes y que nos impulsan a ello, entonces ahí es cuando se prende un foco espiritual y dices, pasa algo. Vamos a leer un versículo. Si el temor se instala en nuestras vidas y está instalado y rige nuestras vidas a como le dé la gana en toda área, y que sabes que ya no es un pecado, ya no simplemente es un pecado, es algo que estás ¿cómo se dice? Reincidiendo en ello, ya es más que un pecado. Eso ya se llama un problemón, pero que tiene solución. Escucha, si el temor está anclado en nuestras vidas, entonces el enemigo está anclado en nuestros corazones. Aquí es un debate que hay entre muchos cristianos, que el cristiano no se puede endemoniar. Si no lo crees, te invito a mi casa. Yo de vez en cuando me da unos achaques que dice, madre mía. Es que ¿cómo puede convivir el Espíritu Santo, que es el templo de Dios, con espíritus malos? ¿Y por qué el apóstol Pablo nos incita a dejar el pecado y a seguir perfeccionando la santidad de Dios en nosotros? O peor aún, o mejor aún, ¿cómo es posible que la serpiente se infiltró en el Edén si el Edén era la presencia de Dios? ¿Cómo es posible que espíritus se infiltren y tomen lugar en nuestro cuerpo? Lucas 1. Fíjate, y todo cayó aquí como clac. Lucas 1:74. Que librados de nuestros enemigos, ¿qué? ¿Cómo? Sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Lucas, en otras palabras, está diciendo, no puedes servir eficazmente y no puedes llegar a ser útil si primeramente no te despojas de aquello que te está asediando y aquello que te está manipulando y te está impulsando a hacer las cosas o a pensar las cosas que estás haciendo. Porque hay algo que está reincidiendo en tu corazón y no es el Espíritu de Dios. Y para que el temor se vaya, primero nuestros enemigos tienen que irse. Porque el temor es simplemente el resultado o el factor de que el enemigo vive en nosotros. Uy, ¿me estás llamando diablo? No. Te estoy diciendo que hay luchas y áreas en nuestra vida que son más fuertes que nosotros y que no podemos controlar, hábitos que no podemos controlar. Que dices, ¿cómo un hijo de Dios puede reincidir en eso? Señor, líbrame. Es que ya no se trata de que Dios te libre, aunque lo dice claramente, pero es que el enemigo tiene derechos legales sobre tu vida y mi vida, sobre áreas, puertas que hemos abierto tú y yo. El enemigo tenía derechos legales sobre mi vida en cuanto al rechazo,
por el hecho de yo haber vivido sin padres, el hecho de haber vivido un rechazo continuo toda mi infancia, abrió una puerta inmensa hacia el rechazo, a una falsa identidad que se instaló y me dirigía y yo me presentaba como Alonso. Hola, buenas tardes. Pero en el fondo era un espíritu que me estaba manipulando. Cuando escuchamos espíritu, hasta nos asustamos. Como que yo me acuerdo la película de Gasparín. Casper. Escucha, no es cosa del otro mundo, ¿eh? No te asustes. Si has venido por primera vez, no creas que has caído en una secta y digas, madre mía, ¿dónde me metí? Es lo más normal que nos puede pasar. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que estamos en un proceso. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que nuestro pastor se endemonia también de vez en cuando. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que yo me endemonio más. ¿Sabes qué significa? Somos iguales. Y que cuerpo es cuerpo, carne es carne y se acabó. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. No podemos servir. ¿Cuántos de ustedes se encuentran sirviendo o viviendo una vida simplemente por la monotonía y la inercia de la vida? Es que la vida es así y la tengo que vivir así. Y es un error, es una mentira. Que el enemigo se encarga de implantar en tu mente y decirte, acostúmbrate a vivir así. Es lo que hay, pero no. Dios quiere liberarnos. Y vamos a orar un poquito, iglesia. Con la llegada de Yomar Bigler, que es la semana que entra, yo no sabía si sabía, pero el mensaje no, ni en cuenta que Dios me iba a dirigir a eso. Pero el hecho de que Onésimo llegase a ser útil en la vida de Pablo y en la vida de Filemón es porque tuvo que ser podado, librado de una esclavitud que lo tenía prisionero y que le impedía dar fruto. De hecho, el término útil, el que nos era inútil, pero que ahora nos es útil, a ti y a mí, el término útil significa podar, árbol podado. Cuando tú y yo vamos a caminar en los caminos de Dios y tenemos un encuentro con Él, Dios se va a encargar de podar áreas en nuestra vida. No es fácil, iglesia. Son asuntos dolorosos. Porque ¿sabes qué? Dios empieza a meter el dedo donde más duele y empieza a tratar tu falsa identidad. Y es que tienes que pasar por ahí. Porque es necesario que lleves mucho fruto. No solamente que te conformes con el fruto, sino que lleves mucho fruto. Y vamos a orar un poquito.